A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa le saluda. Señores, más o menos en diciembre del año anterior, en este espacio dimos a conocer una situación que estaba dándose con el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INBU, para hacerlo más corto, donde nos íbamos a ver afectados todos. No solo el hecho de que si usted tiene una propiedad y quería sacar un pedacito de tierra para heredársela a uno de sus hijos, ya le iba a costar muchísimo más el visado, iba a tener que hacer 2 o 3 veces lo que normalmente se hace, las municipalidades iban a perder su autonomía y muchas cosas extrañas, se iba a ver afectado el bono para la vivienda y muchas otras cosas más. Esto es lo que nosotros conocemos como las áreas de servidumbre, también se iban a ver afectadas. Atendimos el tema, de hecho fuimos el primer medio, el primer programa a Televisión Nacional que se habló del tema y se dijo, señores, aquí hay que hacer algo. Tocamos la puerta, se le explicó al gremio municipal, pero obviamente en su momento estaban muy ocupados, era la campaña. Entonces todos estaban en campaña y dijeron, hay que esperar a ver qué pasa. Los únicos que estaban pendientes, tocando puertas, haciendo la tarea y presionando al INBU para que este reglamento, si se iba a modificar después de 38 años de no tocarse, se modificara de la mejor forma, con la cual no nos afectaran tanto a nosotros, los ciudadanos costarricenses, y que pudiéramos realmente trabajar o al menos entender lo que pasaba o hacer las cosas bien, fue el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Ellos se dieron a la tarea de trabajar arduamente, de golpear la mesa, de armar discusión, de hacer recorridos después de haber pasado por aquí, por otros medios de comunicación, dando a conocer lo que efectivamente estaba sucediendo con el dichoso reglamento. En medio, claro, nadie esperaba que para este año 2020 se diera lo de la pandemia. Aún en medio de la pandemia no se detuvieron, siguieron trabajando y pues hoy, gracias a Dios y al trabajo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, que después en el camino y luego de las elecciones, por ahí se dieron la mano con algunos sectores municipales y pues se dieron a la tarea de lograr que se hicieran las modificaciones acorde a lo que efectivamente usted y yo necesitamos como ciudadanos, donde se evitó el cobro excesivo del tema del visado, donde se evitó la problemática que se iba a dar de las servidumbres, donde se evitó las supuestas donaciones que había que hacer a las municipalidades, que no sé ni cómo, ni por qué, ni para qué iban a tener una esquinilla de tierra ahí que no tenía ningún sentido, y así respectivamente. Todo eso se dio y se trabajó de una manera conjunta. Y yo quisiera agradecer en esta noche al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, el señor Olger Aguilar, quien se encuentra con nosotros para hablarnos no solo de lo que significó ese viacrucis, ese trabajo que se hizo, sino un dato muy importante, que quizás usted y yo no le hemos prestado la atención que le debemos de prestar, y aquí en Sin Rodeos hemos venido, como decían nuestras abuelas, como la gotita de agua sobre la piedra, tocando y hablando y mencionando. ¿Por qué? Porque al menos yo no tengo gran cosa en la vida, del pedacito de tierra, la casita donde estoy. O sea, no es una casa que me va a representar, ni voy a tener un problema enorme con eso, excepto de que me quede sin empleo y no pueda pagar los impuestos de bienes e inmuebles. Pero usted, si tiene un pedacito de tierra y piensa heredársela a sus hijos o piensa segregar para hacer alguna situación especial, ponga mucha atención en esta noche. Quédese con nosotros. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar y cómo desde el colegio, o al menos los topógrafos, observan esta propuesta del gobierno para el Fondo Monetario Internacional e incrementar 3 veces el pago de los impuestos de bienes e inmuebles, quédese con nosotros. Hoy es el momento para que usted llame y pregunte. Vamos a abrir la línea telefónica
para que usted, por favor, si tiene dudas en cuanto a la tierra, si tiene dudas de la segregación, si tiene dudas en cuanto al reglamento, y vamos a ver cómo quedó este trabajo, qué fue lo que se logró y, por supuesto, cuál es el criterio técnico de los topógrafos en cuanto a esto, para que nosotros estemos, como dicen por ahí, alertas a la situación, entendiendo lo que se nos viene, señores. Así es que, don Olger Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Isabel, muchas gracias, y saludar a todos los televidentes, ¿verdad?, los que están escuchando este programa. Para nosotros es muy importante, y agradecerle al Diario Extra, que prácticamente fue el primer diario que nos acogió allá en diciembre del 2019, y logramos pues exponer, ¿verdad?, tipo denuncia, lo que estaba sucediendo con el texto del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones que se publicó en noviembre del 2019. Nosotros, a través de varios estudios, varios análisis que le hemos hecho al reglamento, no desde el año pasado, esto viene desde el 2015, cuando el INBU publicó, o más bien envió a consulta pública el texto del reglamento, que venía mucho más restrictivo, y nosotros le hicimos todo un análisis, y en ese momento el INBU retiró el texto y lo volvió a publicar en el 2017, que también no dio frutos, y sino hasta el 2018, donde nosotros le hicimos un análisis jurídico, un análisis técnico a todo el texto, sobre todo lo relacionado con el capítulo de fraccionamientos, y presentamos no solamente las observaciones o las inconsistencias que veíamos en el texto, sino presentamos propuestas también que no fuimos escuchados en aquel momento, ¿verdad? No fuimos escuchados hasta días después de la publicación en noviembre del 2019, cuando nos llegó la respuesta a todas las consultas que hicimos, y ahí fue donde decidimos tomar una estrategia de comunicación, ¿verdad?, con diversas municipalidades, con diversas cámaras, con diputados, con profesionales independientes, con algunas asociaciones encargadas del desarrollo de las comunidades, etcétera, y logramos pues generar una presión para sentarnos a conversar, sentarnos a debatir cuáles eran esas inconsistencias, por qué y cuáles eran las posibles soluciones. Y gracias a el buen trabajo y la intervención de la ministra de Vivienda, doña Irene Campos, que ella tomó la batuta de las reuniones, y ahí fue donde ya hubo un poquito más de apertura por parte del INBU, ¿verdad? Y se logró nuestro objetivo. Hubiésemos quizás un poco más, haber obtenido más, pero definitivamente hay temas que uno entiende, ¿verdad?, sobre todo el desarrollo urbano, sobre todo las posibilidades que deben de tener las familias que van a vivir en esas propiedades, de tener un lugar donde recrearse, de saber que ahí van a vivir familias, que van a vivir adultos mayores, niños, etcétera. Y se logró un consenso muy importante, que dio al traste con la publicación ya mejorada que se hizo ahora hace 2 semanas. No, definitivamente. 38 años tenía ese reglamento sin hacérsele ninguna modificación. Cuando intentaron hacerla, pongamos un poquitito, hagamos contexto de lo que efectivamente iba a ser serio para nosotros, porque ahora cada persona que quería segregar un pedazo de tierra se iba a la municipalidad y ahí solucionaba las cosas. Pero en ese momento, como estaban presentando las cosas, íbamos como el cangrejo, ¿verdad?, para atrás, porque ya la situación era la municipalidad, venir al INBU, pagarle a la municipalidad, pagarle al INBU, bueno, era como retroceder lo que se había avanzado, o al menos lo que se tenía. Sí, correcto. Como estaba publicado en el primer texto, primero obligaba a los propietarios de terrenos de segregar. Una vez que segregaban, por ejemplo, 900 metros cuadrados, tenían que ceder a la municipalidad un lote, ¿verdad?, del 10%, y eso generaba pues una serie de lotificaciones tal vez menudas que las municipalidades pues inmediatamente dijeron no estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Y se logró captar la idea, se logró captar una mejor interpretación a este artículo que va a permitir
fraccionar cierta cantidad de lotes y a partir de un número de lotes, ¿verdad? Se va a poder ceder área a la municipalidad y aparte de eso se va a poder también crear convenios entre municipalidades y vecinos o asociaciones que estén interesadas de darle mantenimiento a esas áreas. O sea, no solamente, ¿verdad?, el que la municipalidad le toca todo el mantenimiento, sino que se abre la posibilidad. En este reglamento nosotros creemos que se logró cambios sustanciales, significativos e importantes que le dan la posibilidad a los propietarios de desarrollar sus fincas de una manera gradual y de una manera ordenada. Sí, porque lamentablemente, y aquí quizás lo que hay que recalcar es que a como se pretendían hacer las cosas, se estaba violentando el derecho a la propiedad privada. Correcto, porque definitivamente se estaba obligando al propietario a ceder algo que incluso está en la Ley de Planificación Urbana, en el artículo 40, pero de una manera muy restrictiva. Se le estaba diciendo a la gente, no, tiene que hacerlo, e incluso en un capítulo ahí de cesión de área y ampliación de área por parte de los propietarios, dependiendo del proyecto, se le estaba diciendo a la municipalidad, tiene que pedir esto, ¿verdad? Entonces se logró pues que se dejara de manera potestativa, dependiendo del proyecto. ¿Qué buscaban con eso? Es que ahora hay un ambiente y quizás estamos todos un poco sensibles ante lo que estamos viviendo como país, pero ¿qué se buscaba con eso si las mismas municipalidades levantaron la voz y dijeron, ¿para qué queremos nosotros eso? Es un problema más. Sí, el análisis que nosotros hicimos, dentro del análisis técnico, nos enteramos de que lo que se quería era... vamos a ver, se quería ver todo como urbano, o sea, como concentrar las ciudades, ¿verdad? Decirle a la gente del campo, bueno, tienes que venirte para las ciudades y solamente en centros de población es donde podés desarrollar, y en lugares ya rurales, que Costa Rica abundan los lugares rurales, prácticamente los estaban dejando sin posibilidades de poder desarrollar sus y es que el área rural es la que más afectada se iba a ver con este proyecto. Correcto. Por eso fue que aquí levantamos la voz y dijimos, no señores, las cosas no pueden ser así. O sea, ¿dónde queda toda esa libertad, la idiosincrasia nuestra, nuestros derechos, que con tanto costo, ¿verdad? Pues, sangre ha corrido en esta tierra para que nosotros podamos tener los derechos que hoy tenemos como para ir en retroceso? Es correcto, y no solo eso, y aquí lo más preocupante era que la población no sabía nada. O sea, no, todo era callado. Yo no sé por qué muchas todo municipalidades que nosotros hicimos visita no sabían de lo que estábamos hablando, y se logró exponer, ¿verdad?, de una manera como estaba inicialmente el reglamento, y obviamente la mayoría de municipalidades que visitamos, todas estuvieron en contra, ¿verdad? Porque evidentemente se estaba violentando tanto. Sí, porque siendo muy honestos, cuando yo hablé con algunas personas, autoridades de gremios municipales, ni siquiera ellos sabían, no estaban al tanto de la situación tampoco. Es correcto, mucha gente no sabía. Y gracias pues a la intervención que hicimos nosotros, y gracias a la apertura que hubo por parte de Diario Extra, que fue prácticamente el primer medio que nos acogió y nos dio la oportunidad de expresarnos, y de ahí vinieron varias entrevistas con otros canales, con otros programas de radio y televisión, que también nos dio la posibilidad de exponer a nivel nacional para que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando. Y más allá de defender, como se quiso decir por ahí, de defender un gremio, una cosa así, no era nuestro interés, porque aquí el tema de las propiedades nos involucra a todos, ¿verdad? Por supuesto. Es que, por ejemplo, digamos, ¿cómo? Y para que tengamos claro, recordemos un poco, ¿cómo esto iba a afectar, por ejemplo, a la gente que aspiraba al bono de vivienda? Sí, por ejemplo, para fraccionamientos simples, los fraccionamientos simples son los que están dentro de áreas previamente urbanizadas o dentro de áreas de cuadrante y áreas de expansión. Ahí no había ningún problema, pero las zonas rurales, a la gente se le estaba diciendo, no, si usted se agrega un lote de 901 metro cuadrado, ya tenés que ceder un 10%. Y si al frente de esa propiedad usted tiene otra propiedad y la va a segregar en 901 metros, tiene que ceder, y va a tener dos parques, uno enfrente del otro, ¿verdad? Lotecitos pequeños. Y todo este tipo de cosas estaba prácticamente totalmente cerrado. Hay muchos casos donde se da, por ejemplo, el bono de patio, ¿verdad? Que son lotes donde usted tiene un lotecito y quiere donarle a un hijo o a una hija o a un hermano, qué sé yo, atrás, y hay una figura que se llama lote irregular, que es un lote tipo bandera o lote irregular, y el reglamento venía a que solamente se permitía uno, ¿verdad?
y se logró ahora con la modificación de que se puedan realizar 8 lotes, 4 al frente y 4 atrás, ¿verdad? Ya pensando obviamente en términos ya de planificación urbana del tema de la densidad. ¿Por qué? Porque se podría pensar, ¿y por qué no 10 o por qué no 20, verdad? Y no, aquí hay un tema de densidad, ¿verdad? De número de habitantes por hectárea, que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces se logró al número 8, 4 al frente y 4 atrás en esta figura de lotes irregulares, que también eso va a depender de la existencia de los servicios indispensables, ¿verdad? Agua y luz, y de las proximidades en áreas recreativas, por ejemplo, plazas, iglesias, escuelas, etcétera, que ya entra el concepto de asentamientos humanos, que son varios tipos y todo el asunto. Entonces, pero sí se da la posibilidad, y se abrió la posibilidad a que no sea solamente 1, sino hasta 8 lotes, ¿verdad? No, definitivamente, y es que yo, sinceramente, cuando escuché a don Marco, que fue el que llegó acá en ese momento, yo dije, realmente este es un tema que hay que prestarle la atención que necesita y que merece, porque aquí se van a ver afectadas muchas personas, y cuando van a hacer las cosas no van a saber ni por qué. Sé que existe dentro del tema de los gobiernos locales una situación que siempre ha sido difícil, que son el tema de que no todas las municipalidades tienen el presupuesto para tener Sí, el plan regulador. El plan regulador, y entonces ellos no pueden, hay cosas que aunque ellos quisieran hacer, no pueden hacer, y esto se vería de una forma directa, o sea, una afectación directa con esto, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el INBU pues tiene todas las competencias, ¿verdad?, por ley de regular la materia urbanística en el país, y nosotros pues somos respetuosos a lo que establece la ley, pero este tipo de reglamentos sí es importante, y nosotros creíamos que era importante sentarnos a conversar y a definir estos artículos, porque evidentemente los cambios que se dieron fueron sustanciales en relación a lo que existía, ¿verdad? Entonces, prácticamente del 90%, del 100%, perdón, de planos que tenían que ser visados por el INBU, y con las restricciones que venían, la cantidad de lotes y que si se podía o no se podía, etcétera, se logró que por lo menos un 80-85% de apertura, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque esto pues tenemos que reconocerlo, que no es tampoco solamente un trabajo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, ¿verdad? Porque en las mesas de negociación estuvimos alrededor de 22 actores, entre ellos los representantes de las municipalidades, que son la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldes, los colegios profesionales como el de arquitectos, colegio de tecnólogos, el Colegio Federado, el Colegio de Topógrafos, Cámara de la Construcción, etcétera, algunos diputados también, y todos pues pusimos el granito de arena, porque llegar a un punto de equilibrio cuesta mucho, ¿verdad? Unos piensan de una forma, otros de otra, etcétera, pero sí se logró este consenso, repito, gracias al buen trabajo de doña Irene y de la apertura también de don Tomás y los compañeros del INBU, que logramos plasmar las ideas que verdaderamente creíamos o creemos que fueron las correctas a la hora de aplicar este reglamento a nivel país. Y quizás recordar que una de las modificaciones más importantes que sufrió este reglamento corresponde a las segregaciones de terrenos en zonas rurales. Quizás hacer énfasis en eso, porque honestamente hay personas que dicen que están en su zona de confort, están en el área rural, están sembrando, están disfrutando de su pedacito de tierra sin saber lo que está pasando del otro lado. Es importante, eso que usted dice es importante, porque el concepto de urbanidad que tenía el reglamento, ese concepto de atraer todas las ciudades, hizo en algún momento pensar de que en las zonas rurales se podían sacar lotes de 90 metros cuadrados, y eso no es así. O sea, uno va al campo y uno en el campo se da cuenta de que los lotes en zonas rurales generalmente son de 500 metros para arriba, ¿verdad? Entonces, ver un lote de 900, 1000, 1500, 2000 metros en zonas rurales es lo común, ¿verdad? No lotes, cuesta mucho ver lotecitos de 300 metros, de 250, etcétera, que son lotes donde generalmente se dan a nivel de cuadrantes urbanos o de zonas urbanas o de provincias dentro del gran área metropolitana, ¿verdad? Cantones, perdón, dentro de la gran área metropolitana, pero en zonas ya retiradas, zonas rurales,
se habla, incluso usted va a una zona, por ejemplo, como la zona de, esta zona de aquí, de Puriscal y toda esta zona, ahí usted le hablan por manzana todavía, ¿verdad? Un agricultor le dice, mira, voy a medir un cuarto de manzana. Por ahí un día un señor me decía, ¿cuánto mide un octavo de manzana? ¿Verdad? Entonces uno se queda así y ahí tiene que hacer los cálculos, ¿verdad? Imagínese. Y jamás hablan de 90 o 120 metros cuadrados. Entonces, ahora se creó un artículo muy interesante, el artículo 31 del reglamento, que permite que estas personas en zonas rurales, donde no exista agua, no existe luz, no existen esos servicios, puedan segregar esas propiedades de 90 metros cuadrados hacia arriba, ¿verdad? Entonces que puedan segregar frente a calle pública con una nota obviamente que el topógrafo tiene que indicar para que no, para que las municipalidades pues tengan el control sobre las construcciones, porque en Costa Rica se ve de todo, ¿verdad? Uno segrega un lote y cuando usted llegó a los 6 meses ya hay una casa ahí, tal vez sin permiso, ¿verdad? Entonces se le va a poner una nota que el permiso de construcción no se puede otorgar hasta que ese lote cuente con los servicios indispensables, que es un requisito a la hora de solicitar un permiso de construcción, y eso no estaba plasmado en el reglamento del 2019. Por supuesto. Otra cosa que sinceramente yo celebro es el hecho de ampliar de un 15% a un 25% las áreas de parcelas agrícolas, ¿verdad? Porque nuestros agricultores de una u otra manera, yo digo que tenemos que pensar en ellos, aportarles a ellos, tratar de darles la mayor comodidad posible. Ya son pocos agricultores reales, porque no estoy hablando de los topadores, de los que cogen, los que se llevan el producto y lo compran para venderlo, no, esos que efectivamente trabajan la tierra, cómo esto viene a ayudar también a que puedan trabajar ellos. Sí, claro, vieras que eso se pensó gracias a una propuesta del Colegio de Arquitectos y con toda la justificación de que se está dando el tema de agroturismo, ¿verdad? Hay muchas fincas, hay muchos lugares retirados que están aplicando el concepto de agroturismo y tienen que construir algunas cabinas, algunos lugares de descanso, etcétera. Entonces, con 10% en esas áreas, pues se veía muy reducido. Entonces, se logró pues que se aumentara un 25% del área total a segregar, y eso va a permitir a que se pueda construir una casa, la casa principal, casas de los colaboradores, que se pueda construir corrales, abrevaderos, todo este tipo de obras complementarias para la actividad propiamente. Don Olger, usted, además de ser el presidente, bueno, como topógrafo de profesión, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrentan los topógrafos digamos, a la hora de llegar al campo de trabajo, a la hora en que se ve que tienen que cumplir con las reglas, con los reglamentos del juego? Porque una cosa es lo que yo como propietario quiero hacer y otra cosa es lo que se me permite hacer con la tierra, que si toda la tierra sirve para la construcción, si toda me sirve para la agricultura, o sea, ¿cómo lograr que las mediciones sean las correctas y los espacios sean los adecuados? Eso es una pregunta muy importante, porque ahora, después de este reglamento, los topógrafos vamos a tener que estudiar mucho, porque efectivamente hay una ley, la ley 7779, que es la ley de uso, manejo y conservación de suelos, que nos responde esa pregunta, que nos dice que no todos los terrenos son aptos para construir, no todos los terrenos son aptos para agricultura, dependiendo el tipo de cultivo que vayamos a aplicar. Depende también la pendiente, si son terrenos muy quebrados, si colindan con una quebrada. Si ahora salió publicado también la metodología para la determinación de los retiros, ¿verdad? De las quebradas. Eso es muy importante que los profesionales en la agrimensura y topografía lo tengamos claro, porque si uno va a recomendarle a un cliente que vaya a comprar un terreno quebrado, tiene que considerar de que si la pendiente, por ejemplo, es mayor al 40%, hay 50 metros que no puede tocar, ¿verdad? Del borde de la quebrada. Y esto lo que viene a contribuir es que no se vengan a dar situaciones de deslaves, situaciones de erosión, situaciones complicadas que lo que va a hacer es perjudicar a la persona que va a comprar, al cliente que va a comprar, y a la persona que está vendiendo, porque la gente generalmente no conoce estos temas técnicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles han sido de los problemas que hemos tenido? Bueno, llegar al campo y ver, primero ya tenemos que tener el conocimiento de si es una zona urbana, si es una zona rural, si estamos en una zona intermedia o un área de expansión, si existen los servicios básicos, si no existen, y con todas estas variables podemos perfectamente recomendarle al cliente si podemos realizar algún tipo de proyecto o no, ¿verdad?
aparte obviamente con el tema de ya temas de georreferenciación y todo este tipo de cosas que también pues afectan a veces con planos elaborados hace muchos años. Entonces en la parte catastral sí hemos tenido algunos problemillas ahí en lo que es el mapa catastral, pero en términos de uso del terreno, ¿verdad? Que es lo que corresponde acá el reglamento, sí es importante que tengamos claro qué es lo que establece la ley 7779, que es lo que establece su reglamento, y el decreto al que se refiere las parcelas agrícolas, pecuarias y forestales. O digamos una persona que en estos momentos de necesidad dice, yo tengo ese pedazo de tierra ahí pueden caber unas 4 o 5 casas, la verdad es que yo puedo lotear eso y venderlo, pero simplemente se me ocurrió. Y entonces llamo a alguien que me lo mida y entonces yo digo, voy a vender, voy a hacer 5 o 6 pedacitos y ahí que se hagan una casita, ¿verdad? De esas que se ocupan ahora. Y entonces de ahí, con eso soluciona mi problema. Pero yo tengo que buscar un topógrafo para que me haga ese trabajo. Es importante. Para hacer las mediciones. Porque sí, si me lo hace cualquiera me puedo meter en un problema legal. Si esa persona llega, que es el conocedor de la medición de tierra, y me dice, no señor, usted no puede porque esta tierra no es apta para la parte urbanística o para hacer un parqueo ahora tan necesarios en las diferentes zonas del gran área metropolitana. Entonces, ¿cómo logramos nosotros visualizar o por lo menos saber qué tenemos? Porque podemos cometer 2 errores. O vendemos en cualquier cosa porque no conocemos el valor real de para qué me puede funcionar esa tierra, o simple y sencillamente me pueden ver la cara, ¿verdad? Y no cumplo con lo que tengo que hacer. Permítame, don Olga, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? No debe haber secretos entre mamá, papá, hijos e hijas. Cosechar la confianza con tus hijos e hijas ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Este y todos los miércoles, a partir de las 8 de la noche, acompaña a Isabel Espinosa en Sin Rodeos Municipal. Un espacio dedicado a los gobiernos locales. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos nosotros aquí en Sin Rodeos en esta noche con don Olger Aguilar, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, procurando no solo conocer las reformas que le hicieron al reglamento que desde diciembre del año pasado se trató de hacerle unas modificaciones y que tristemente lo que se iba a hacer era retroceder y ponernos más complejas las cosas. Se logra que el colegio intervenga, se logran las negociaciones y se logra mejorar, y si bien es cierto, se le hacen mejoras, ya va en pro de todos, no de unos cuantos, señores, que es lo que realmente importa. Pero le decía a don Olger el tema de que casi siempre tenemos un pedacito de tierra y tal vez en una emergencia decimos queremos venderla, pero ¿cuánto, para qué y si efectivamente se puede hacer las cosas en esa tierra? Yo quisiera a partir de este momento, ahí en la pantalla de su televisor, usted tiene el 905-398-7288 para que usted llame. Si usted tiene una duda, si usted necesita conocer, vean, hay cosas que uno no espera, pero cuando no se hace las cosas de la manera correcta, nos podemos llevar muchas sorpresas. Ejemplo, construir en un lugar que no es el adecuado. Sí, bueno, ya hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos de erosión, por ejemplo, la gente que construye a la orilla de las quebradas sin tomar en cuenta los retiros, que habla la ley 7575, la ley forestal de los retiros sobre las quebradas y el tema de pendientes, ¿verdad? Entonces, es importante cuando uno llega al campo y alguien quiere construir en un terreno, pues ver las características de ese terreno, ver la pendiente, ver la ubicación, ver la proximidad con algún cuerpo receptor de agua, alguna quebrada, algún yurro,
y si existe alguna naciente, porque si existe alguna naciente, por ejemplo, tenés una zona de protección de 100 metros que no puedes tocar. Entonces, una persona que vaya a comprar un terreno, que vaya a comprar un lote, es importante que se asesore muy bien con un ingeniero topógrafo, que la persona llegue, haga los análisis y que le diga, mira, aquí tenemos un problema y te recomiendo hacer un estudio, por ejemplo, hidrogeológico, ¿verdad? Un estudio del crecimiento de la quebrada para ver en el tiempo cuál ha sido el crecimiento más máximo y todo el asunto para tomar previsiones, ¿verdad? En caso de que sea un terreno que colinde con un paredón, ¿verdad? Con una pendiente, estudios geotécnicos también de estabilización de tierras, etcétera, que eso el ingeniero topógrafo puede recomendar perfectamente, ¿verdad? No podemos hacer ese estudio, obviamente, porque no tenemos esa capacitación, pero sí podemos recomendar para que el profesional adecuado, el profesional que se encarga de ese tipo de estudios, pues sea el que intervenga y garantizarle a los propietarios pues una buena inversión. Si por ejemplo usted tiene una propiedad y usted dice, bueno, yo voy a sacar aquí 7 lotes o 8 lotes, primero no puede hacerlo así a la libre porque existe toda una normativa, ¿verdad?, urbanística que te va a decir, bueno, primero, si está ubicado en una zona por ejemplo, una zona de patrimonio natural del Estado, hablemos, o una zona reserva forestal, o en una zona donde hay verdaderas limitaciones, como por ejemplo la matriz del Senara, la matriz hídrica del Senara, que te dice, no, aquí usted no puede construir porque las aguas se infiltran, etcétera, y contaminan los acuíferos, todo ese tipo de cosas. Es más, lo voy a comprometer. Vean lo que está sucediendo en Desamparados con esas casas. Sí, eso es preocupante porque... Ahí casas hipotecadas, porque usted saca un crédito y esa casa queda hipotecada. Ahora tienen que salir de esas casas. ¿Cómo va a lograr la gente? Si usted ve las grietas, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros en realidad no tenemos el estudio, no tenemos en realidad la información, pero viendo noticias, pues ahí... Primero, están en una pendiente muy pronunciada, hay prácticamente un acantilado en esa zona. Habría que ver si se cumplieron los retiros, habría que ver qué justificó los permisos que se dieron ahí, en qué términos se hicieron me imagino que tuvo que haber habido un estudio hidrogeológico del cauce de la quebrada, cómo se comportaba, todo ese tipo de cosas. Repito, no tenemos la información como para establecer técnicamente, ¿verdad? Pero sí, eso es importante a la hora de desarrollar un condominio, una urbanización, todo ese tipo de cosas. Y es que a veces por ahorrarse unos colones, estamos en Sin Rodeos, don Olger, no se asuste. Muchas veces hay personas que dicen, aquel fulano está estudiando, que venga y lo haga porque no me cobra y le busca la firma nada más del profesor X. Nosotros incluso estamos ahorita en una bueno, el tema de pandemia nos paralizó un poco, pero abrimos una campaña de que se da. De no contrate a una persona que no sea profesional. Es decir, nosotros cada uno tenemos un carnet y ese profesional, con ese carnet, estamos inscritos en el Colegio Federado y con solamente una llamada, usted llama al 2253-5402 y usted pregunta si la persona que le está haciendo el trabajo está capacitado o es profesional. ¿Por qué? Porque abundan las personas que aprenden a utilizar un instrumento y ya hasta se anuncian por Facebook y por redes sociales y andan brindando servicios como profesionales y no lo son, y eso es muy peligroso porque ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, por favor, este tipo de situaciones es importante siempre contratar a un profesional incorporado porque usted tiene la referencia de poder consultar al colegio en caso de un incumplimiento. Don Olger, nos llama, si no le voy a cambiar el nombre, doña Silvia de Guanacaste. Muy buenas noches, doña Silvia. Buenas noches. Le escuchamos. Es que yo compré un lote, pero no de calle. Doña Silvia, permítame un momentito. ¿Usted me le bajaría un poquito el volumen para poderle entender nosotros acá a su televisor? No, mi televisor está abajo. Entonces quiere decir que es por acá el parlante lo que nos está afectando a nosotros. Muchísimas gracias, doña Silvia. Ahora sí le escuchamos. Yo compré un lote, pero no sobre calle principal, sobre una servidumbre. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Le escuchamos. Sobre una servidumbre. Son 300 metros, pero dicen que no puedo escribirlo porque el lote es pequeño.
Tiene que ser de más cantidad. Ok, dos cosas. Primero, la servidumbre de paso que regula el Código Civil y está regulada, bueno, estuvo regulada en el reglamento anterior de fraccionamientos y urbanizaciones, establece que la longitud máxima de ese tipo de servidumbre son 60 metros. Si usted compró lote a más de 60 metros, no procede, no se puede sacar un plano porque ya la figura cambia, ya se convertiría en un lote o en una servidumbre agrícola. La servidumbre agrícola, según la normativa, se permiten fraccionamientos mayores a 5.000 metros cuadrados. Significa entonces que si usted compró 300 metros cuadrados sobre una servidumbre agrícola, no se le puede sacar el plano, ¿verdad? Es que son como 150 metros. Sí, no se puede sacar el plano en ese caso. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se pierde? Es una buena pregunta, ¿verdad? Este tipo de dos cosas. ¿Y esas cosas por qué no se las dicen antes al comprador? Ahí es donde es importante contratar a un ingeniero topógrafo, porque es la persona que conoce y le puede decir al comprador, mira, aquí no se puede, no compres aquí porque no cumple con la normativa, ¿verdad? O sea, la señora compra 5.000 metros cuadrados o simplemente no puede comprar. Son 300 metros cuadrados, ¿Sí? entiendo. Si compras 5.000 metros cuadrados con una servidumbre agrícola, ahí sí puede, ahí no hay ningún problema. Por eso. Pero si compra 500, 1.000 o 2.000 metros cuadrados O 300. a 150 metros de la calle pública, no le va a salir el plano nunca. Porque no cumple con la normativa. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿a dónde pudo acudir? Porque entonces sencillamente lo perdí. Prácticamente, ¿verdad? Prácticamente ahí tendría usted que hablar con el profesional o la persona con quien le vendió y todo el asunto para ver a qué arreglo se llega, porque mucha gente utiliza la figura del derecho, ¿verdad? De constituir un derecho, pero el derecho es un problema también, porque el derecho no puedes hipotecarlo, no puedes solicitar el bono, no puedes hacer todo ese tipo de cosas, porque lo que haces es convertirte en un copropietario del resto de la finca, ¿verdad? Entonces es complicado. Por eso es importante consultar a un topógrafo, a un ingeniero topógrafo, este tipo de situaciones, no solamente en servidumbres, porque el tema de servidumbres ha traído muchos problemas. Han habido casos donde la servidumbre segregan los lotes y dejan, por ejemplo, el último lote y lo rectifican y dejan sin salida, la servidumbre la eliminan. Entonces, a la hora de, por ejemplo, que una persona quiere solicitar el bono con una servidumbre que cumple, que tenga 60 metros y todo el asunto, resulta que se le hace un estudio de registro y no aparece inscrita. Y ya no existe la servidumbre. Entonces, prácticamente esos lotes están quedando sin salida. Tendrían que hacer un procedimiento nuevo a través de una información posesoria, etcétera, para poder inscribir esa servidumbre y poder realizar el trámite que ocupan hacer. Pero eso dura mucho tiempo. Bueno. Doña Silvia, ¿quiere preguntar algo más? Bueno, ya no está doña Silvia en la línea, bueno, pero ve la importancia y el por qué yo le dije, no se me asuste, estamos en Sin Rodeos y yo prefiero preguntar. Hay gente que lamentablemente, digamos, no estamos educados o no tenemos, o somos muy confiados. Vea, por ejemplo, una persona que compre las famosas quintas. ¿verdad? Las quintas. Usted va a cualquier zona rural y le venden a usted un lote de 7.000 metros cuadrados, que es una quinta, ¿verdad? Que le llaman quintas, ¿verdad? Son parcelas agrícolas. Resulta que tiene el fondo, colinda con una quebrada, con una pendiente mayor al 40%. Y usted está pagando por metro cuadrado, y usted pagó 50 millones por esa quinta, esos 7.000 metros cuadrados, y a la hora de construir te dicen, no, usted no puede construir ahí. ¿Por qué? Porque aquí tenés que retirarte 50 metros. O sea, de ese lote estarías perdiendo 50 metros lineales por toda la colindancia de la quebrada. Y tal vez eso no se le advirtió a la persona que compró. Significa que pagaste como área útil, como área aprovechable, esos 50 metros. Eso es muy delicado. Entonces, el ingeniero topógrafo puede perfectamente decirle al cliente o al comprador, decirle, no, mira, aquí es un problema, ¿verdad? Porque esto, tenés una zona que tenés que respetar, puedes cobrarla porque todo tiene su precio, pero a un precio menor, ¿verdad? O sea, se puede valorar, pero obviamente que no al mismo precio del área aprovechable, etcétera. Y esto pues va a permitir que se haga una adecuada inversión. Tenemos a don Gabriel que nos llama de Escazú. Muy buenas noches, don Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Amigo mío, una consulta. Tengo una propiedad de 4 hectáreas en Nicoya
y quiero lotear una hectárea. ¿Cuál es el procedimiento básico que debo realizar para poder lotearlo en espacios de 500 metros cuadrados? Ok, bueno, primero, algo muy importante, ver la ubicación de esa finca. Si esa finca está ubicada fuera de un área de expansión o un área de cuadrante, podría utilizar la figura que se llama fraccionamiento con fines urbanísticos, que la ley le va a permitir segregar 7 lotes frente a calle pública, ¿verdad? Y a partir del 8º lote tiene que ceder un 10% de la sumatoria de esos lotes para dejarlo como área de parque, de juegos infantiles o un área comunal. Pero usted puede segregar, si tiene buen frente a calle pública, usted puede segregar 15 lotes o 20 lotes de 500 metros cuadrados sin ningún problema, pero siempre y cuando tiene que ceder el 10% y los planos a partir del 8º lote tienen que llevar ya visto bueno el INVU por el tema de desarrollo urbano, ¿verdad? Eso es importante. Si quiere segregar lotes en el fondo, ahí sí hay que ver la geometría del terreno, ver la ubicación, porque si quiere, por ejemplo, utilizar la figura de acceso excepcional para uso residencial y está fuera de un cuadrante urbano, no se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, puede realizar, por ejemplo, un fraccionamiento combinado, que es fraccionamiento con fines urbanísticos al frente y atrás poder segregar lotes de 5.000 metros cuadrados sin ningún problema, puede hacerlo combinado, ¿verdad? Pero habría que revisar la ubicación y la geometría del terreno para poder recomendarlo. Obviamente buscar un ingeniero topógrafo pues que lo asesore, ¿verdad? Excelente, perfecto. Bueno, eso sería nada más la consulta. No, muchísimas gracias a usted, Gabriel, por participar. Y tenemos ya, nos está llamando de Limón, don Rubén. Muy buenas noches, don Rubén. Buenas noches, muñeca. Mire, a felicitarla por este lindo programa y es muy importante que la gente conozca de todas esas cosas. Son 2 preguntitas, mi amor. Yo tengo 25 años de vivir en una propiedad que no tiene papeles, no tiene nada. Esa propiedad, en una ocasión, un familiar mío hizo unos trabajos y en agradecimiento nos regalaron media hectárea. Esa sería una pregunta y no tengo papeles y por lo que me he conversado y he hablado, no conozco el mecanismo. Otra preguntita, mi amor, también que me preocupa mucho, ¿por qué será que la Municipalidad de Limón, o sea, el Cantón Central de Limón, tiene más de 4 años de estar en eso del, ¿cómo se llama? Del plan regulador. Sí. El plan regulador, exactamente. ¿Y que por qué? Pero yo digo, ¿por qué duran tanto? ¿Cuál es el problema? Esa sería mi pregunta y muchísimas gracias y disculpen por la... No, con todo gusto, estamos para servirle, don Rubén. Sí, don Rubén, en cuanto al terrenito, usted lo que tiene que hacer es contratar a un ingeniero topógrafo para que le mida su propiedad y le saque el plano por una figura que se llama información posesoria, ¿verdad? Obviamente él le va a hacer los estudios preliminares para ver si esa propiedad no cuenta con ninguna escritura previa, si está en una zona de Habdeba, etcétera, para poder hacerle los análisis y poder sacarle un planito de información posesoria. Esos planos duran 3 años, ¿verdad? Esos planos de información posesoria duran 3 años para que de caducidad, perdón. Y en esos 3 años puede llevarlo donde el abogado para que le realice todo el procedimiento de información posesoria. Sí se puede inscribir en esas condiciones, siempre y cuando obviamente revisando el informe que realiza el ingeniero topógrafo en cuanto a que no exista ninguna finca que se afecte, etcétera, ¿verdad? Esto es importante. Y lo del plan regulador, pues no es fácil. El plan regulador se lo componen 5 reglamentos. Y esos reglamentos pues tienen que estar muy bien consensuados. La teoría dice que con profesionales de la zona, con gente municipales. Y también influye el presupuesto. Exacto, con comercio, etcétera. Y no es barato, o sea, son presupuestos bastante importantes que, vamos a ver, las municipalidades se fijan mucho en el presupuesto, pero era que es importante que un plan regulador bien establecido, eso se paga solo, ¿verdad? Porque eso va a permitir un mayor ordenamiento del cantón, un mayor efectividad a la hora del cobro de impuestos, la palabra totalmente lo dice, de acuerdo, pero hay municipalidades que no tienen ni secretaria porque no hay presupuesto ni para tener una secretaria, sí, menos para pensar en un plan de regulador, y ahí es donde a veces decimos que esos hermanitos que se tienen deberían de ponerse la mano en el corazón, como el INVU y todos los entes que tienen que ver con esto,
porque cobran exagerado, o sea, los montos para un plan regulador a veces son 3 o 4 años de presupuesto de un gobierno local. Sí, correcto. correcto. Es una exageración en dinero. Sí. Entonces, y son las mismas instituciones de gobierno. Entonces ahí es donde uno se pregunta, señores, ¿qué están haciendo y qué es lo que están buscando con cada una de estas cosas, verdad? Sí. Que podrían entender que por el bien de un país, si se pusieran de acuerdo entre todos y armar las cosas de otra manera, pues sería hermoso, porque entonces ya ordenan la casa. Porque un plan regulador es ordenar la casa. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver qué dicen los topógrafos de ese incremento 3 veces más de los impuestos de los bienes e inmuebles. ¿Qué va a suceder si usted y yo no podemos pagar eso? Los gobiernos locales y los alcaldes están sumamente preocupados pensando en que ya van a tener que abrir procesos judiciales donde muchos costarricenses, por el nivel de desempleo y todas estas cosas que nos están afectando, van a tener que perder sus casas, sus tierritas y sus cosas. ¿Por qué? Porque bien lo dijo don Luis Guillermo Solís, una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. Pénsalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Estás viendo Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos en Sin Rodeos y pues aquí nosotros en el diálogo y diciendo la importancia, dialogando por la importancia que tiene el asesorarnos de forma directa. Siempre debemos de informarnos y asesorarnos por los que saben, señores, a veces por ganarnos unos colones. Sabemos que hay personas que van y pueden ser muy inteligentes, pueden conocer mucho, pero al no tener claridad, por ejemplo, ahora con el tema del nuevo reglamento, ¿cómo quedó? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Eso no lo sabe una persona, como decían nuestros abuelos, a ojo. Eso tienen que saberlo, tienen que informarse. ¿Por qué? Un caso como el de doña Silvia en Guanacaste es lamentable, porque ahora habría que ver si a quien ella le compró la propiedad le quiere devolver el dinero. Exacto. O le dice, no, ya usted lo compró, ¿usted qué hace con eso? Sí. Pero doña Silvia no lo puede inscribir. Ahora hay que ver qué le dio, o sea, si lo compró también tuvo que haber recibido algo. Habría que ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Pero también el caso pero en fin, ubiquémonos un momentito con el tema, porque a mí sinceramente me preocupa esta propuesta y ese incremento de 3 veces el impuesto de bienes e inmuebles, desde la topografía, desde el colegio, ¿verdad? Y hablando como topógrafo propiamente, ¿cómo podemos enfrentar los costarricenses esto? ¿Por qué? Porque en cualquier momento la municipalidad, que es el ente que le compete, va a tener que decir, por orden directa del gobierno, hay que hacer revalúo de las propiedades. ¿Cómo vamos a tener que jugar con esas cosas, don Olger? Sí, aquí hay un tema muy importante y yo entiendo que es la preocupación de la mayoría de municipalidades y es el desarrollo, ¿verdad? Un impuesto de este tipo pues va a frenar totalmente el desarrollo de las comunidades en cuanto al tema de fraccionamientos, ¿verdad? El reglamento permite que se realicen fraccionamientos fuera del cuadrante urbano, poder fraccionar hasta 7 lotes sin necesidad de ceder área. Poder fraccionar frente a calle pública sin servicios, todo este tipo de modificaciones que se lograron en el reglamento se podrían paralizar si usted le dice a un comprador, bueno, ahí tenés que pagar el 75%, 7.500 colones por millón, ¿verdad? Porque ahora todas las propiedades valen de 10 millones para arriba, ¿verdad? Entonces, es muy probable que esto se paralice en estos términos, porque, y sobre todo la inversión extranjera, ¿verdad? Hay muchos lugares turísticos y lugares rurales que viven del fraccionamiento,
viven de desarrollar una finca de 30, 40 hectáreas en parcelas agrícolas, y muchos extranjeros pues compran esas parcelas, y que vengan a decirle que tienes que pagar un impuesto, probablemente se van para otro lado, ¿verdad? Entonces, esto efectivamente creo yo que el gobierno sí tiene que revisar este tema. Actualmente se pagan 2.500, que es un 0.25% por millón, y elevarlo en 75 me parece a mí que sí es bastante fuerte, ¿verdad? En términos de que si todas las propiedades valieran 10 millones, pues no decimos nada, ¿verdad? Pero hay propiedades muy valiosas, sobre todo en el área metropolitana, ¿verdad? Que es una fortuna lo que tendrían que pagar en impuestos, y tampoco es justo, ¿verdad? Entonces me parece que no es un impuesto justo, y esto contraviene al desarrollo de las comunidades y contraviene a la inversión. Entonces, en términos de reactivación económica, más bien creemos... Es un retroceso. Es un retroceso. Y es que una de las cosas lamentables con un tema así es que se cobra un 75%. El 25%, que es de lo que hablaba usted, don Olger, o es de 0,25, se queda en la municipalidad, y el otro 50 va para el gobierno central. Es correcto. Los alcaldes están preocupados por las plataformas, por todo lo que eso significa, y también porque ya vemos la cantidad de personas o de empresas que han cerrado. ¿Qué va a pasar con aquellos que alquilan locales comerciales? Sí, correcto. Que van a tener que pagar 3 veces más. Entonces, ¿quién los va a pagar? ¿Los va a pagar el inquilino, o los va a pagar el propietario y lo va a perder? Sí, porque eso encarece todo. O sea, ese impuesto, mentira que va a salir de gratis, ¿verdad? Eso va a encarecer. Usted va a comprar un lote que le cuesta 30 millones, ya no le va a costar 30 millones. Y si una persona alquila, por ejemplo, lo que son las viviendas, exacto, es porque no tiene cómo comprar una casita propia. Es correcto. Y con un impuesto como ese, no, el arrendatario no va a perder. No, todo eso se lo va a traducir a la persona que está alquilando. Y quien alquila son personas de escasos recursos, personas que no tienen cómo adquirir la casa propia, reitero, pero ¿qué va a suceder? Entonces, cuando nosotros vemos eso o analizamos eso, realmente afecta, y nos ponemos a ver en qué nos estamos metiendo o en qué nos están metiendo, ¿y qué viene para nosotros? Sí, el impacto, yo, bueno, en lo personal creo que sería muy negativo, repito, para el desarrollo de las comunidades, para el fraccionamiento en sí, ¿verdad? De las diferentes propiedades, y lo que va a venir a esto es a encarecer todo, ¿verdad? Un desarrollo, repito, donde usted va a comprar una propiedad que le cueste 10 millones, ya no le va a costar eso, ¿verdad? Ya te va a tener que sacar un poco más de dinero, y no solo eso, ya teniéndola usted como propietario va a seguir pagando esa ¿verdad? Eso es como comprar en la playa, como comprar un canon, ¿verdad? Que tienes que pagar todos los años. Entonces eso en esos términos del 0.75 sí creo que es bastante fuerte, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas cosas que nosotros necesitamos atender como costarricenses, como país, y tratar de comprender que las cosas cuestan mucho, que no todas las personas tienen el poder adquisitivo que tienen algunos, y que lamentablemente esos que tienen mucho son los que menos pagan, y los que siempre pagamos son a los que nos están ahogando y nos quieren seguir ahogando. Y esto no es un asunto de irresponsabilidad, esto es un asunto de que si tuviéramos, creo que no nos molestaría. El problema es la situación actual, con el número de desempleados, la situación en la que está el país, la gente buscando cómo comer. Y señores, entre comer y pagar, yo creo que ustedes conocen muy bien la respuesta. Tratemos de ubicarnos, tratemos de asesorarnos, busquemos la información, no nos quedemos con lo que alguien dice, busquemos la información, señores, y tratemos de estar alertas todos para lo que se nos viene. Don Olger, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, de verdad, nuevamente por el espacio, y decirle a todos los televidentes que por favor asesórense con un ingeniero topógrafo antes de hacer una inversión, antes de realizar un fraccionamiento. Por favor, asesórense muy bien para que no tengan problemas. A ustedes en sus hogares, muchísimas gracias, y cordialmente invitarles para mañana a partir de las 8 de la noche, que ustedes nos acompañen aquí en Sin Rodeos Municipal. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo.
En un mundo convulso, lleno de mentira y engaño, surge